Bien, para Infodías TV estamos acá en el Rotary Club frente a los integrantes de Arte Sin Barreras, Alejo Gutiérrez y Alejo Gutiérrez Jr., que están preparando algo especial. Vamos a ver de qué se trata. ¿De qué se trata esto, Alejo? Estamos en este momento por empezar la presentación del último trabajo que hicimos, que se titula Del pasado al presente en dos ruedas, un trabajo que narra un poco la historia de los inicios del ciclismo en nuestra ciudad. Ahora Alejo les puede comentar un poco de quién fue la iniciativa y para qué estamos haciendo este material, este trabajo. Bueno, que nos cuente Alejo entonces, Alejo Jr. Bien, la iniciativa partió de Ricardo La Paz, un ex ciclista de nuestra ciudad, que quería colaborar de alguna forma con los chiquilines que están corriendo en el CODECAM a nivel nacional, que están representando al pueblo, y bueno, nos arrimó la propuesta, salió después del libro, se armó, y ahora en la presentación les vamos a contar un poco más cómo se fueron recopilando todas estas anécdotas. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevó bastante tiempo, ¿no? Bastante, sí. O sea, no llevamos la cuenta de cuánto nos llevó a armarlo, pero sí, bastante tiempo y horas de trabajo ni idea. Porque uno en lo diario escucha muchas notas, muchas anécdotas, mucho de eso. Me imagino que lo veremos después en el libro, ¿verdad? Porque realmente se trató de eso, ¿no? Claro, se trató de recopilar, y en el libro están, digamos, las más potables, pero hay mucha más cantidad de anécdotas que quedaron fuera del libro, por un tema de espacio también, ¿no? Ya. Bueno, muy bien, muchas gracias. Esperaremos a ver de qué se trata ese trabajo. Te agrego que el tema, justamente ahora cuando hagamos la presentación, para que la gente, cuando vea esta nota se entere, el que no vino, el que no pudo venir, le vamos a hacer entrega a los padres de los 50 ejemplares, y los padres son los que se van a encargar de comercializar este material. Y el producido, por supuesto, va a ir para apoyar a los chiquilines que están compitiendo. Es decir, conseguimos un sponsor que aparece en el libro, por supuesto, que es una empresa que nos financió la impresión y la encuadernación del trabajo, para que después nos quedara la totalidad de la venta para los chicos. O sea, ya un trabajo bien pensado, con mucho tiempo, y está saliendo perfecto, ¿no? Claro, es decir, es un trabajo que ya de antemano lo pensamos cómo lo íbamos a hacer para organizarlo de tal manera que los padres se encargaran de la venta del trabajo, y que para asegurar de que lo recaudado vaya para los chicos. Muy bien, muchas gracias. Nos veremos dentro de un rato. Pero van como aviones lo con las viviendas. Pero van ligeros. Ya nos queda apenas una obligación. Claro, ya cuando nosotros trabajamos el resto no había. El viejo perco. Era todo patio. Pero todos movieron los meses abriendo a pilote. Loco, ahora. Ahora, esta manzana. Ahora viejo ya, aquello me tocaba el pozo. Una mecha lo 3 metros. ¿Una mecha? También, esa grasa que no la respira abajo. Este es el igual. ¿Verdad que Intendencia La Valleja no, una para. Primero que nada, las muchas gracias a todos por estar acá en este acontecimiento, en el cual vamos a tratar de hacer algo, por lo menos para nosotros, muy importante. Primero que nada, el agradecimiento a ustedes que vinieron,
el agradecimiento a Rotary que nos prestó el club, el agradecimiento a la empresa Saman, lo vamos a hacer público, digo, porque gracias a esa empresa pudimos financiar la impresión y la encuadernación del trabajo para que luego nos quedara la venta de este material, nos quedara íntegra para poder apoyar a los chicos. El agradecimiento a estos señores que están acá, que muy amablemente vinieron, y yo quería referirme un poco a ellos, porque a veces con Alejo hemos hablado y con alguna persona de que tenemos un problema a nivel de toda la sociedad en un montón de aspectos, de que nos faltan referentes. No tenemos referentes, lamentablemente, o por lo menos visibles. Entonces, a veces hemos conversado también de que los referentes no es que no estén. En este caso, como ellos, por ejemplo, están. El gran tema es que están un poco perdidos. Y acá hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. De que ellos, de repente, por la manera de ser que tienen, de repente son muy humildes, no salen a decir acá estoy yo y a ver en qué puedo dar una mano, pero tampoco nosotros muchas veces no vamos a buscarlos a ellos. Entonces, eso es lo que queríamos con Alejo hoy, traerlos a ellos que fueron protagonistas de gran parte de esta historia que está contada hoy en este humilde trabajo que hicimos con Alejo, traerlos como referente a ellos. Repito, por eso de que no vamos, de pronto no tenemos esa visión de ver quiénes son los que han hecho algo, quiénes han sido protagonistas en determinadas cosas que han formado a nuestra sociedad. Entonces no hemos tenido la visión de ir. Yo les agradezco pila que estén ustedes acá y les digo sobre todo a la gente de la prensa, pero ustedes también, que si hay alguna pregunta que la hagan, tanto a nosotros como a ellos. Y sobre todo después me gustaría que conversaran con los padres y con los chicos que son los protagonistas de hoy, los protagonistas de esta historia que se está escribiendo hoy y son el futuro, por supuesto. Ahora yo le voy a pedir a Alejo que por favor que les cuente de dónde salió esta idea y qué fue lo que hicimos ahí. Bueno, la propuesta llegó de Ricardo, vino y se arrimó a nosotros, nos preguntó a ver cómo podíamos armar algo para darle una mano a la gente, a los chiquilines que estaban en el CODECAM corriendo, o sea, económicamente, ¿no? Y bueno, salió la idea del libro, empezamos a conversar un poco sobre quiénes eran los protagonistas, o sea, a buscar a buscar en la historia del ciclismo de Varela, bueno, quiénes habían sido protagonistas, con los que estaban, todavía hablamos con ellos tres, algún otro corredor más, y bueno, y a los otros salimos a hablar con las familias que muy amablemente nos dieron fotos, historias, ¿sí? Y a partir de eso salió el libro, que como él decía, o sea, los protagonistas de ayer del ciclismo le quieren dar una mano a los protagonistas de hoy de nuestro ciclismo, ¿sí? Y bueno, quizá quedaron un montón de historias afuera del libro por un tema de algunas que no pudimos comprobarla fehacientemente y otras porque no nos daba, sino nos iba a ir muy largo, lleva un proceso bastante largo, llegó a armar este libro, desde recopilar las historias, redactar, buscar fotos, hay mucha fotografía antigua, ¿sí? Y si nos seguíamos estirando, bueno, iba a terminar el campeonato y los gurises iban a estar sin el libro todavía. Entonces, bueno, había que apurar un poco los tiempos, ¿no? Pero básicamente es eso, y bueno, reiterar, como decía él, el agradecimiento a estos tres protagonistas y a Ricardo, que fue el impulsor de esta idea, ¿sí? Sí, una cosa que no les aclaré, digo que más o menos se han enterado de que esta bicicleta, por ejemplo, perteneció al señor Francisco Camacho. Muy amablemente doña María, su esposa y Fernando nos cedieron esta máquina para que
la gente de hoy, que miren que yo tampoco la conocía esa bicicleta, la gente de hoy vea la herramienta que tenía esta gente para correr en aquella época, como van a poder también apreciar en el libro una de las llantas que perteneció al padre de Leonel Acuña, que amablemente nos prestó, está la fotografía ahí. Digo, para ver un poco también cómo se manejaba en aquella época esta gente. Pongámonos a pensar un poco en los caminos, las carreteras y cómo era, que ya de por sí el ciclismo, ¿verdad?, es sacrificado, ¿verdad? Es sacrificado, como nosotros pusimos en algún momento con Alejo ahí, ahí depende, estás arriba de la bicicleta vos solo y depende de tu esfuerzo. Y no te cuidas para correr, pues no vale no correr, porque es un deporte muy simplificado, ¿viste? Y el ganador sos vos, y el que perdés sos vos, pero ahí si vos no te cuidas, no te entrenás, no haces las cosas bien, no gastás plata en la bicicleta y vas a perder siempre, porque va a haber un contrario tuyo que se va a cuidar y vos no te vas a cuidar y vas a perder. Bárbaro, digo, ahí está, esto es lo lindo, digo, de poder ir recogiendo este tipo de cosas, digo, de gente que la vivió. Hay que prepararse bien y cuidarse, ¿viste? Nosotros empezamos juntos con el ciclismo, nosotros invitábamos para un cumpleaños, para un baile, para esto, pero nosotros a las 8 estábamos acostados, a las 4 salíamos a entrenar, ¿no? Y así sucesivamente, no era que vamos a tomar cerveza ni nada, no. Teníamos solo para la bicicleta. Es decir, que el sacrificio era total. Vos gastaste en una bicicleta, entrenaste, y si no te cuidabas, no gasté ni en la bicicleta ni te entrené, porque no era para la joda, ¿viste? Claro. Y hacíamos las cosas bien, en serio. Exactamente, eso es lo que un poco lo pusimos también ahí, de ver cómo de repente ustedes, como hablábamos con José, por ejemplo, trataban de luchar contra un montón de gente de repente, que me acuerdo que José me decía, y luchar contra gente que ya tenía experiencia, con mejores máquinas, con mejores equipos, ¿verdad, José? Era una cosa así, ¿no? Sí, siempre se da. Hay algunos que de repente sin sacrificarse mucho para adelante, pero para lograr un poco de éxito, está en eso lo que lograr, tiene que tener muy capricho. Mucha constancia y mucho capricho para... Pero nosotros éramos ciclistas y amateurs. Exactamente. Un día vino uno que vendía verdura acá de mina y dice, ustedes quieren ascender a primera, van a correr a mina. Y dicen a mina, que ya hay poco ciclismo. La gente dice, no iba a costar ascender, ¿viste? Porque había otro ciclismo. Y fuimos a mina, José nomás ascendió porque salí de campeón nacional, ¿no? De velocidad, kilómetros. Y vos ya te dio el diploma de la primera, y a mí a La Paz nos costó más porque pues tuvimos que hacer circuitos, hacer carretera, ganar y a lo mejor ahí, a lo mejor la bicicleta de nosotros era una bicicleta así nomás. No era bicicleta de No era una bicicleta profesional. Un plato de un piñón y nada más. Ricardo, vos me acuerdo que me contabas en algún momento el sacrificio que había que hacer para entrenarse, por ejemplo, después de laburar, contarle un poquito a la gente cómo era el tema de estar laburando en un horno y sí, la realidad cuando se inauguró el club, que nosotros éramos los tres que defendíamos, se hizo la doble piralajada. Y ahí fue que empezó la inscripción de la Unión Ciclista Varela. Pero todavía éramos amateurs, no estábamos en primera, ¿no? En primera, claro que no, empezamos de abajo. Ahora el ascenso en Mina, que en sí no había muy pocos corredores, y gente mayor, y había que ser de tercera y ganarle a los de segunda. Y ser de segunda y ganarle a los de primera para ser de primera. para poder ascender. Sí, para poder ser de primera tenía que ganar una carrera. Vos tenías que ganarle a los de primera. A los de primera,
siendo corredor de segunda, ganarle a los de primera. No era por puntaje que fuera acumulando ni nada. Tenías que ganar, y si no ganaba uno a los de primera, no eras nunca de primera. Mirá, bueno, el sacrificio, ¿no? Claro, eso digo. Y después nos trasladábamos en ese camión de chaparro del frutero, comiendo alguna fruta que iba arriba. Y corríamos en Mina 60 o 70 kilómetros, y en la tarde regresábamos en bicicleta. Pues era la formación, nos veníamos para atrás. Eso está justamente, son una de las cosas que dejamos plasmado en ese trabajo, justamente, por eso digo, para que la gente se entere un poco del sacrificio que había que hacer, digo, para poder practicar un deporte que ustedes lo practicaban porque a ustedes les gustaba. Claro. Pero con La Paz, que fuimos los últimos que repetimos, yo había ganado una carrera y después había entrado segundo. El domingo siguiente La Paz tenía que ganar y yo entrar segundo. Y yo faltaba una vuelta por ahí, más o menos en el circuito, pinché y di la vuelta con la rueda llana. Me cambiaron la rueda delante y La Paz trató de apaciguar el pelotón porque él le convenía, él tenía que ganar. Y yo como segundo puesto y ascendía primero. Pero tuve que perseguir, alcanzarlo, alcancé, pero no. Y después dice, mira que vamos como 3 cuadras adelante, ahí tenemos que alcanzarlo, porque seguro él tenía, yo con un segundo puesto ascendía, y él tenía que ganar. Y nos dimos a muerte. Y lo alcanzamos y lo pasamos en la recta, vos sabés. Y La Paz me dice, no me vayas a agarrar, me decía, porque seguro si yo le ganaba, y él se quedaba sin ascender. Y dice, no me vayas a ganar, y digo, no, estate tranquilo. Y ahí llegó primero él, segundo yo, y ascendimos los dos. Pero el compañerismo, el compañerismo era todo, claro. Era todo, nos llevamos los tres muy bien. Eso digo, es una de las cosas que está a destacar, digo, porque a veces vos viste que siendo justamente un deporte correr, que si te dijo, bueno, hoy sí, hoy tenés que ganarlo, sí o sí tenés que ganarlo. No sé por qué no fueron los que hizo No sé, no me acuerdo. no me acuerdo. Bueno, tenía que, si habían hecho la propaganda ya habían puesto todo menos los corredores de Valencia. Y si ya cuando vimos ya estaba, ¿eh? Y bueno, mañana tenés que ganar o ganar. No podía entrar ni segundo, tenés que ganar. Se largó la carrera, cuando veníamos de vuelta entrando, pinché en Solís también, pero lo descansé de vuelta. Y cuando veníamos entrando, él me dijo, mirá, cuando llegues a la plaza, como una plaza, dice allí, doblan la plaza y te quedan 3 cuadras, 4 cuadras, ya directo allí. Pero seguro, yo no venía con todas las luces y no vi la plaza. Cuando vi la llegada allí, y eché con el alma y todo, entramos ahí pegados, bajamos la bicicleta y a ver cuál era el resultado, empatar. No dieron empatar. Ciudad de que no venía. Seguro, porque era lo que pasaba, digo, ha pasado muchas veces, ¿no? El tema parece que hay como una cierta rivalidad entre Minas y Varela. Claro, yo le contaba a Alejo, por ejemplo, hablando hace 2 o 3 días con una persona de Minas, y él, por ejemplo, me decía que él no se había dado cuenta hasta ahora de cómo la gente de Varela rechazaba a la gente de Minas. Y que él no sabía por qué. Yo le decía que el gran problema es que a nivel del deporte, muchas veces, se le había a Varela como que se le había dejado un poco de lado, ¿no? Y hay tenemos un montón de ejemplos. Uno de esos, por ejemplo, es Y una pequeña anécdota venía un vendedor de fiambre, Moreira. Ahora está bueno. Paraba mucho en los destinos acá. Y nos iban acompañando una doble mariscala. Se iba por Aiguada, se regresaba por Aiguada. Y ahí en Mariscala, a la entrada rodé. Y después ya quedé bastante lesionado. Y allá más adelante me levantaron en el furgón.
dice, ¿no te animás a subir? Sí, yo subí. Me dieron allí longaniza y una guasal. Y ahí seguí con ellos, de prosa, de necesidad del tío Freddy. Malagamba iba también, que era de la comisión. Bueno, está ahí, ellos iban tomando su grapa. De repente allá cerca de Mina, bastante cerca, y si no te animas a bajar, no me voy a animar a bajar. Pero me bajaron, que la carretera es muy quebrada en ese tiempo más, todo de tierra. Me bajaron, de repente paré con el pelotón y dice, ¿y qué venís haciendo? De la boca. Resulta que José lo tenía al lado y ¿y este de dónde fue? Yo le dejaba un maricario. Está genial. Y bueno, al último ganazo cuando había hecho recorrido ando el fútbol. Pero aparte ganaste por todo lado porque hasta con lo que comiste ganaste. No, comí. Esa fue la llapa. Tomé agua. ¿Qué me decía Juan? Yo gané una Sudamericana también. Lo gané. Sí, ganaste. Estaba bien entrenado. Y entonces me invitaron, pasó ese domingo, para el otro domingo me invitaron a una doble americana. Que fue. Y bueno, yo fui. Pero estaba bien, ver, vinieron ciclistas en muchos lugares, esos ciclistas que habían dado la vuelta, todo firmado, cuatro ciclistas. También me pasó cuando entramos a Maricala, yo no embalé porque viste que la entrada a Maricala es bravísima, la bajada así. Seguro. Y podía rodar, entonces me quedé nomás, alcancé el pelotón después, en el respeto. Y antes de llegar igual pinché, en aquella bajada de piedra que hay. Ahí pinché, la moto fue a parar como a 3 cuadras allá adelante, venía ligero. Bueno, arreglé la rueda, habían 5 pesos en la ciudad de Porredón, el primero. Y empecé a pedalear de atrás y alcanzar ciclista, alcanzar, perseguir, en pleno repecho, porque es largo que el repecho, el de Porredón es. En la última curva pusieron 10 pesos. Al primer porque iba Pereira, un ciclista que era bueno, de Mina, iba adelante. Pues yo la alcancé en la segunda, en la última curva, la alcancé ya para culminar ahí. No le di rueda y no echaron para atrás, me gané 10 pesos. Pero eran 5 pesos. Y pues, como calcularon ellos que iba a ganar Pereira, Seguro el crédito. pusieron 10 pesos, entre todos, pues ganar Pereira. ¿Y qué carrera fue esa? Porque después iba yo y todo me quería ganar, habían 5 corredores todos de Mina. Y bueno, me arrancaba uno y arrancaba otro y ahí me llevaban de Palo y palo. de Tamendía hasta Mina era un rigor solo. Y yo lo dejaba un rato que fuera adelante, ¿viste? Y después alcanzaba. Cuando yo alcanzaba el ciclista se me iba otro. Seguro. Y yo lo dejaba otra vez un poco adelante y ahí lo llevé. Un trabajo de desgaste que venían haciendo. Cuando llegamos a Mina era antes de la bajada, antes por atrás de la jefatura entramos, una calle angosta. El Gran Mariquera una calle angosta. Y ahí me le metí adelante, no dejé pasar a nadie, porque la calle era angosta y yo lo encerraba contra la vereda. Ahí lo llevaba, nadie me pasaba y me gritaba dentro. Ahí logramos la llegada de la corretina y larga la llegada. Y ahí doblamos por atrás de la jefatura rumbo a la llegada, ¿viste? Y cargué transmisión ahí, y Laje me trajo una curva, Ulises Laje, era un ciclista bueno, me trajo la cara, pues le gané en el embalaje por media bicicleta, más o menos le gané. Pero después me querían pelear. No había no pasar a nadie. Seguro yo lo encerraba contra la vereda. No lo dejé pasar, ¿no? Porque si no lo alcanzaba más. Y demasiado palo me dieron en la carretera. Ahora, una de las cosas que hemos estado hablando, y yo le he estado comentando a algunas personas, que hay varios testimonios, de por ejemplo, de que Varela en su momento dio buenos ciclistas. Dio buenos ciclistas. Acá había buenos ciclistas. Sí, incluso antes de que ustedes arrancaran, la época, por ejemplo, del padre de Leonel, estaba Francisco, sí, estaba Francisco,
Esfera. Blancanieves. Blancanieves. Esos son todos nombres que aparecen ahí. Había buenos. Pero a mí me Olivera. Ariel Olivera. Ah, sí, sí. El viajero. El viajero. También El viajero. Sí, tenés razón. Ahora hay gente que me ha comentado, por ejemplo, de ciclistas que, por ejemplo, brillaron a nivel nacional, pero que no se formaron acá, en Varela. A mí, por ejemplo, me han nombrado yo no lo conocí, por supuesto, oí nombrar así alguna vez, y es una de las personas que uno de los ciclistas me ha nombrado, Sisto García. Sisto García, ahí vivió ahí, ¿no? Sisto García. Bueno, yo tengo... Claro, a mí me lo nombraban como uno de los grandes ciclistas que tuvo el deporte, vamos a decir, de a nivel nacional, pero a mí me lo nombraban incluso que vivió acá por la 14, vivía. Sí, tenía familiares no sé si cerca, en Gutiérrez vivía. ¿Eh? Ahí en la 8, en Gutiérrez. ¿Acá por la 8? Pero alcanzó a vivir en Varela. No sé, porque Vos sabés que... yo tengo una bicicleta hecha por él últimamente. ¿Por Sisto? Por Sisto García, sí. Vive allá en Cuchilla Grande, que en la Flor y Cuchilla Grande. ¿Sí? Vos sabés que a mí me lo nombró uno de los protagonistas acá que aparecen en el libro, me lo nombró como de Varela y que en un momento dado su coti lo había llevado a correr a Montevideo y lo había formado y había llegado a ser uno de los grandes. Acá en total han sido muchísimos. Claro, el tema es que no se formaron acá. No, y que se formaban porque corrían por acá, siempre había buen ciclismo. Pero digo, a nivel nacional, se formaron, por ejemplo, el Mine se formaron en Montevideo un montón, no vinieron acá. Probablemente sí. Bray también es de acá. Claro, pero Bray se formó en 33. ¿Te animás a contarme un poquito cómo era el tema de contar a la gente, a los botellas, cómo era el tema de las carreras cuando se remataban? Porque es una de las cosas que ha llamado la atención, yo lo he comentado por ahí, claro, algunos se asombran de llamar la atención. Y acá corría una carrera por remate, que el hecho San es testigo porque era de los que estaban apostadores a la carrera, ¿no? Corrían unos cuantos ahí en Pilar acá en el circuito que había ganadores, había un de Brun y venía otra gente de Minas y todo. Y ahí una carrera estudiada, porque había que estudiar, porque había mucho público y los locales pasaban abajo el aplauso. Pero ¿cómo era el tema? ¿Se iba el día antes y se hacía remate como se hacen ahora, Claro, por ejemplo, cuando ahí? el sábado seguro, porque para ir había un ómnibus de Torterol, que era el único de la conducción que viajaba a Minas, pero iba el sábado y el domingo de tarde ya. Y fue la onda, el tiempo la onda, que pasaba a la 1 ahí con otra gente. Anoche se hacía el remate para correr el domingo. Los remates para correr. Y bueno, ahí a mí me llevó el Tony García, que me llevó a la carrera. Y ahí se iba, 35 vueltas eran allí, y se iba estudiando, porque ellos quedaban con los aplausos, yo pasaba atrás. Y cuando me tocaba la otra vuelta de allá del hospital, de allá a la escuela, tiraba yo adelante para no darle mucho aire. Y volvíamos de vuelta ahí a la recta y yo me quedaba y ellos pasaban. Pero resulta que vino la última vuelta y pasé primero. Fue no atacazo. Nunca había pasado primero y vino a pasar la última Te vez. va atacazo. Te va atacazo. Bueno, vamos un poquito con que... Con José corrimos en Minas a las 12 y de la tarde, las 6 horas corrieron. 6 horas corrieron. Sí, pero era corrían ciclistas de Montevideo, de Senado, de 33, que fueron los que ganaron la carrera. Sí, empezó lloviendo y terminó lloviendo. Sí. Ganó la Artegui con Benito Carbone. La Artegui, que después fue compañero de ustedes en el Floresta. ¿O No, la Artegui siempre No, fue fue Antunes.
fue el compañero de ustedes. Una parte Ustedes fueron al Floresta cuando el Floresta se estaba iniciando. seguro. Pero ellos tenían unos ciclistas, pero no andaban nada. Nosotros teníamos un problema que no nos dejaba la Federación de Minas, no dejaba correr el 33, porque no estábamos viviendo el 33, no sé si te acuerdas, ¿no? Y entonces nosotros pusimos a Juan Martínez, que era hincha de nosotros, de la casa de él, que vivíamos allí. Nosotros estábamos del otro lado del puente. Seguro. Sí, sí, sí. Habíamos hablado con Juan Martínez y nos dijo que sí, que bueno, nosotros, si usted viene a preguntar a alguien de Minas, ¿dónde vivimos nosotros? Usted diga que vivimos allá en el ¿Habían fijado? Sí, del otro lado del puente. seguro estábamos en inglés. Porque se armó un lío bárbaro, no nos dejaban correr. Teníamos que ir a Minas a correr. Habiendo carrera en Minas, teníamos que ir a Minas a correr. Y acá está mi tía en carrera, y todo domingo había carrera. Seguro, No nos dejaban. Y el club tenía que pidió, no había carrera. En Minas se la pidió correr. En Unión Ciclista. Nosotros no, seguro, nosotros nos afiliamos a correr. Capaz, no sé. No sé si tienen alguna pregunta para los señores acá, algo que le haya quedado medio suelto, algo que, no sé, algún detalle, alguna cosa. ¿No? A la Paz preguntarle si siempre ganó comiendo longaniza o ganaste alguna sin ir en el fútbol. No. Ricardo tiene varias. Ricardo tiene varias de esas enganchadas, así tiene varias. Sobre todo acá en 33 tiene. El 33, lo mismo por medio. Se corría seguido. Carreras buenas, todas, siempre. Buenos ciclistas. ¿Cuántas doble melo alcanzaste a correr vos? Yo 3. 3 doble melo. José, después que llegaste de la vuelta vos ya cortaste el deporte. Consiguió novia. Contraproducente fue. ¿Vos no alcanzaste a correr, José, ninguna? No, cuando ellos se pelearon en Floresta, yo no fui. Vos ya. La quería fuera. No querían que entre en mi casa. No querían que vos opacaras lo que pudieran hacer ellos. La paz, sí. ¿Vos, Ricardo, cuántas doble melo corriste? Como 8 doble melo. La que recuerdo más una doble melo fue, no me acuerdo el año, ¿no? Se corrían 60, 70 corredores. Y tuve la oportunidad de pinchar en el puente de los Tazos. Ahí, la caravana de luego era grande. Y bueno, mientras dieron vuelta los acompañantes, me dieron rueda de vuelta, quedé perdido. Y ahí trepando el repecho encuentro un auto de melo con unos muchachos, una muchacha. Y se va muy jodido. Digo, ¿cómo no voy a ir? Un tironcito, bueno, se dieron un tironcito. Me agarré del marco por prefer de ese tiempo, no he visto. Y bueno, tóquelo. Siempre enganchado. Y después cuando venía la bajada yo le iba a dar pedal, digo, para no enfriar, digo, y después me cedé, ya le hacía señas, venía el auto y toque. Cuando nos aproximábamos al Bolito, que está el panteón de los Arabias, allí, cerca de Arbolito. Dice, bueno, dice, mire, dice, hasta aquí lo trajimos, pero ahí van los nuestros, iba el equipo de Melo. Ay, digo, muchas gracias, digo, le hice los honores y nos encontramos en Melo. Bueno, me acomodé, cuando llegué al equipo, desvié y pasé, seguí de largo nomás, adelante, si hubiera hecho el camino de tiro. Lo había gastado energía bien. Y después en la etapa ya entré sexto. Cuando me bajé al poquito rato todo, dice, pero sin vergüenza me trajimos por cansado. Pero eran amigos todos, me bromaban. No sé si no era ligero. Bueno, nosotros empezamos el año pasado, digo que ninguno tenía ganas de competir y empezamos con una experiencia, digo, no. Él corría acá en Carnaval, no tenía categoría, tenía 11 años nomás, nosotros 10 años correr. Digo, y no sabíamos lo que podía dar. Digo, y salió, hablamos con la gente del barrio Artigas el año pasado. Digo, y bueno, digo, lo empezamos a probar, digo, tuvo
la primera competencia la hizo el Melo, no era una carrera oficial, era una carrera de la radio. Ya corrían chicos del Codecán, y ahí él ganó el Melo, y bueno, después ya empezamos a correr el campeonato, ¿no? Después fuimos a San José, una fecha centro-sur, y ahí ya empezó a ganar. El año pasado no perdió una carrera, ganó los 2 campeonatos, ganó una prueba de pista, entró segundo, una prueba de pista en el campeonato nacional, y ganó el medio fondo también a nivel nacional. Y bueno, y este año hemos tenido varios triunfos, ha tenido un segundo puesto, una por errores, ¿no? Que uno se comete en la carrera, ¿no? El recién está aprendiendo, hay cosas que se le escapan. Y bueno, pero después empezaron también ¿Quién lo entrena él, perdón? ¿Quién lo entrena él? Lo entreno yo, y cuando no puedo salir yo, uno él ya sabe, el año pasado le puedo entrenar todo el año, este año hay días que no puedo salir, una que ya son más los kilómetros que tiene que entrenar y no me da el tiempo, pero ella sabe la rutina y también trato más de salir con Belén, que es más chica, que también hay que entrenarla, y después también Daniel, que entrena la madre, a Camila, y Carlos al hijo. Y yo tuve que enganchar yo al final. Pero ustedes a su vez se asesoran porque por ejemplo yo hablaba del tema de los referentes hoy justamente. Y a mí me parece que la experiencia es importantísima, ¿verdad? Ustedes, me imagino que ustedes tenían... Sí, claro. Ahí está, pero a pesar de eso, a veces no hace falta también un poco de ir un poco... de tener otra mano, por ejemplo, un profesor de educación física, alguien que les dé una mano. ¿Ustedes cómo hacían, por ejemplo? ¿Quién los entrenaba a ustedes? ¿Se entrenaba a ustedes nada más? Pero al ojo de ustedes nada más. Sí, a nosotros siempre nos preguntaban, muchas veces me preguntaban a mí cómo enfrentar a José y a ver, ¿quién nos entrenaba a nosotros? Sí. Bueno, nosotros entrenábamos entre nosotros nomás. Sabíamos los kilómetros que teníamos que hacer y hacíamos. Y Luis, vos cuando arrancaste a correr, ¿quién te entrenaba? Y nadie. ¿Vos también te entrenabas? Sí. El entusiasmo. Cuando eso ya, acá, cuando yo empecé a correr, todavía había muchos ciclistas de primero, estaba mi hermano, estaba Mauricio Terra, los Silvera, entonces salíamos a entrenar y éramos 20, 25, ya era un pelotón de ahí, uno va agarrando experiencia con ellos, que ya corrían en primera, y después de ahí ya hacíamos la rutina. Y eso es lo que vos estás tratando de hacer hoy, pasarle la experiencia que vos tuviste como ciclista, pasársela a ellos. Sí, claro, ha evolucionado mucho, ¿no? El tema de las bicicletas y todo. Nosotros cuando le compramos bicicleta a alguno no teníamos ni idea. Ahora, hay mucha que te miden la caja de centro, te miden la punta del asiento, el avance, la distancia, que tenés que mirar la rueda de adelante, que son cosas que antes uno te miden la entrepierna, vas a ver la altura del asiento. Nosotros, hasta que yo corría, la levantábamos y que el día nos en el pedal y era la altura del asiento. Ahora eso ha cambiado mucho. Son cosas que a mí me las está enseñando Dardo Gorosito ahora, me explicó eso y le puso la bicicleta a punto a Bruno el año pasado y me dio las medidas y todo, y ahora yo ahí está, pero por eso es lo que yo decía, que es bueno tener a un referente, tener a alguien que tiene experiencia, que ha hecho su carrera y que te puede transmitir. ¿Vos, Daniel, cómo hacés? Sí, yo también me amo una mano con Luis y también Dardo nos ayudó mucho también. Dardo Gorosito los ayuda a todos ustedes. Sí, al principio seguro nos daba cómo entrenar los bicis. El año pasado empecé con Guillermo, mi hermano. Y bueno, y ahí él me explicó un poco la medida de bicicleta, todo, cómo entrenamos. Bueno, yo trabajaba. Y la transmisión que tenés que usar también. Seguro, todo, la transmisión y todo. Después de ya cuántos años estamos corriendo, la oportunidad tuvimos de conversar con Dante Sulato. Y aprendimos cosas que nosotros estábamos haciendo al revés. Pero y por eso es lo que yo te decía hoy, que a mí me parece muy loable, me parece espectacular que vos te exijas al mango, pero ¿cómo sabés que vos estás haciendo las cosas bien y no te estás destrozando de repente? Nosotros nos mataríamos, pero es lo que sabíamos. Claro, pero ahí está, pero por eso es lo que yo le decía a ellos, de buscar un referente, alguien que, no sé, que supongo que es nosotros antes, nosotros corrimos en el Codecán, yo casi correr también 2 años en el Codecán y te ponía la transmisión, pero el tema de bicicleta y eso, bueno, como éramos de acá, nosotros no entrenábamos, según el año que corríamos, no entrenábamos. Y nosotros es el único club que no tenemos entrenador, porque más todo el club tiene. Todos los clubes tienen, y el club que ustedes están no tiene. Tenemos a Luis, que tiene más experiencia. La experiencia, hermano.
me ganan entrenar. Mascaraña. Sí, ahí está. Mascaraña no entrena. Sí. Y al Bueno, otro viste. entrena a Montemuil. Y al otro lo entrena a Montemuil. Bueno, por eso te das cuenta. Los están entrenando figuras que han brillado a nivel nacional e internacional. Por eso. Bueno, pero ustedes ahí en 33, por ejemplo, no tienen a Mesón, por ejemplo. Sí, pero. Bárbaro. Pasa que para llegar a ellos ya tienen que estar. Mesone fue técnico mío en un campeonato este juvenil, pero nunca me entrenó tampoco, fue técnico en la selección. Fue técnico en la selección. Y es muy bravo acceder a esa gente, digo, para poder sacarle, porque vos te das cuenta que vos lo estás entrenando, y yo no digo que lo estés entrenando mal, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente digo cómo sacarle lo mejor a él y sacarle el máximo sin sacrificar lo que ellos hacían. Ellos daban el máximo, pero sacrificaban un montón porque, como decía José, estaban haciendo un montón de cosas al revés. Por eso digo, no es que vos los estés entrenando mal, pero cómo no hay la posibilidad de acceder a esa gente. No se hablaba, pero pienso que sí. Digo, no sé, los tiempos de esa gente tampoco. Seguro va mucho en eso. Yo tenía a Menato, tenía yo y a Ricardo. Y a Daniel Fernández. Y a Daniel. Claro, que yo, ellos fueron ciclistas de la. Los ciclistas tienen que tener un masajista. Yo no te puedo dar masaje a vos y venir y subir a tu físico adaptarte a un masaje que yo te doy. Chao. Yo como sé, y capaz no me la voy a nosotros. No sacamos que nadie lo vea. Claro, esa gente que vos nombraste, digo, fue gente de la selección de 33. Comida, todo eso lo pagan ustedes. Por eso es esencial hacer un club ciclista. ¿Qué año? Tenemos ahí más o menos. Yo digo, ellos no ayudaron al principio, yo no ayudando. Yo digo, estoy ayudando. Para el año que viene nos estuvimos hablando nosotros. Con el Roque. Gonzalo nos dijo que para el año que viene se podía hacer. Organizar un club que la gente no Organizarlo aquí. Digo, pero no sé, eso. Ni hablar. Tiene que haber 47 libros con los que bueno, por eso, y ya en el paciente de esa reina, nosotros con Alejo vamos a quedarnos con unos libros porque ya tenemos encargado, incluso Así corres en bicicleta, eso sobre el tema. Gracias. No, por favor. Ojalá los vendamos a todos y tengamos que, por favor, gracias a ustedes por los gurises, ¿esto? Gracias a ustedes por estos gurises. Y ojalá que se yo me tomé el atrevimiento de